Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy algo que me habéis pedido un montón y es un deck para Bruja Escarlata. Además me pedisteis otro para Mercurio, a ver si para la semana os lo puedo traer, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, bueno, pues como siempre los lunes es un poco más de análisis, de ver un poco las cartas, os traigo aquí el deck. Y lo que haremos es, esta semana, hoy hacemos análisis de bruja, el miércoles partida con Ronan, que me está dando unos dolores de cabeza bastante grandes, y el viernes os traigo partida de bruja escarlata con, con algún villano, ¿vale? Lo estoy probando en normal 2 con Duende Verde, porque, bueno, como sabéis, es un escenario bastante compensado y creo que es el que voy a traer. Es bastante espectacular el Duende Verde así con este deck, es bastante divertido. Y bueno, ¿cómo le vamos a llamar a este deck? Pues para mí este deck es Bruja Escarlata Manipulación, ¿vale? ¿Por qué manipulación? Porque de algún modo, ahora lo iremos revisando, por carta y vamos viendo en qué se basa este deck y demás. De algún modo estás como... Es muy divertido porque es como hacer trampa legalmente, ¿vale? Te sientes que de verdad estás haciendo trampa. Yo hacía, pero muchísimos meses que no jugaba a Bruja Escarlata y la tenía como bastante por debajo en cuanto a diversión. Y montando este deck me he dado cuenta de que es igual de divertida que Warlock, ¿vale? O sea, al final los místicos para mí son los héroes más divertidos, son donde más me divierto, es control puro y duro y... Si os dais cuenta, todos los místicos juegan con que el misticismo, toda esa magia, digamos, que un poco rompe las reglas en el universo Marvel, ellos lo rompen a través de la manipulación del deck, ¿vale? Y por eso es tan divertido y tan originales los místicos, ¿no? Al final, Doctor Extraño tiene la manipulación de su propio deck adicional, ¿vale? Tiene como otro deck aparte. Warlock juega mucho con la manipulación del descarte, ¿vale? Y bueno, descartándote tal y cual, manipulando más su propio deck a base de descartes. Y en el caso de Bruja Escarlata, juega tanto, bueno, con el suyo, como vamos a ver con este deck, como con sobre todo el del villano, ¿no? Entonces manipula el deck del villano. Es como una especie de manipular la realidad del juego, de la partida, de la mesa, ¿no? Y es algo que para mí es un 10 a nivel de cómo tematizar la magia en un juego, ¿no? Yo creo que les ha salido tan bien que ni siquiera era esa la intención, ¿sabéis? Es como, bueno, lo vamos a hacer a través de la manipulación, pero yo creo que no eran conscientes de lo bien que les quedó en cuanto a la tematización. Entonces, ¿en qué se basa este deck? Un poco norma general y luego vamos a ir recurso por recurso, ¿no? O sea, recursos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Básicamente, bueno, he escogido protección porque sabéis que es quizás el aspecto que mejor nos ayuda a controlar la mesa, aunque el liderazgo también es bastante bueno en ese sentido. Pero he escogido protección porque lo que me interesa es potenciar las habilidades de bruja en cuanto a la manipulación de las cartas de aumento, ¿vale? De los iconos de aumento. Entonces, pues tenemos por aquí, por ejemplo, el ataque preventivo bueno, quita los aumentos y lo que haces es infligirle daño al villano. Luego tienes por aquí también la esquiva lateral, que cuando vas a sufrir daño en vez de eso se evita y bueno, puedes llegar a hacerle daño al villano. Y lo que sí que me base mucho es en meterle que fuesen todo eventos de defensa para poder potenciar luego diferentes mejoras, ¿no? Como el fluir como el agua, la armadura electroestática y el imperturbable, que ya los conocéis, ¿no? Que son mejoras que lo que van a hacer es hacer daño o permitirnos robar carta cada vez que utilicemos un evento de defensa, ¿no? Luego tenemos otro hechizo de defensa que solo se puede jugar como místico, el hechizo de escudo. Para mí este es el evento más roto de todo el juego porque por 0 te evitas cualquier cantidad de daño y también el desafío, ¿no? Que es lo mismo, cuando vaya a ponerse cualquier carta de aumento, en vez de eso se descarta. O sea que al final es un deck que trata de potenciar ese momento que Bruja tiene tan bueno de cuando vaya a salir una carta de aumento, no vamos a hacer lo que tú digas, vamos a hacer lo que diga la brujita, ¿sabéis? Entonces, ¿que me vas a hacer mucho daño? Te la descarto. ¿Que quieres sacar un aumento? Te lo descarto. ¿Que vas a hacerme X daño? Evito 3. ¿Que vas a hacerme daño con carta de aumento? Que no, que te lo vas a comer tú ese daño.
¿Sabéis? Entonces es una capacidad ingente de momentos en los que tú, cada vez que te va a atacar, porque bruja tiene muy poca vida, tiene 10, entonces tienes que manejar muy bien ese momento, ¿no? El momento de cuándo me van a hacer daño. Con bruja y este deck lo que tratas de hacer es elegir cuándo te hacen el daño y cuánto daño te hacen. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Luego, bueno, los recursos típicos, como veis no llevo recursos de protección porque solo tenemos dos cartas de protección que pasan de uno, ¿sabéis? Entonces, pues bueno, en todo caso se podría meter la de que te cura uno al superhéroe, pero manejamos tanto el daño, gente, que yo no lo vi muy relevante, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la archienemiga, ¿no? Porque veis las cartas, pero las podemos apartar, no son relevantes ahora. Magia del caos, nos viene muy bien, y por eso he metido a Heimdall, ¿no? Porque incluso te lo puedes bajar gratis con esto. Juega una carta de tu mano ignorando su coste en recursos, descarta tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como el coste, ¿no? Entonces al final pues te puedes bajar o a Mercurio o a Heimdall por 4, por 5 o por 3, Yocasta también, por 0, ¿no? Entonces me atreví con Heimdall por eso, precisamente, porque tenemos magia del caos. Y bueno, luego también, como tanto Mercurio como la descomposición molecular son bastante caros, también metí el pack de rampeo, ¿no? De Transporte y Queen Transporte, que siempre nos va a ayudar en estos costes. Luego, los escudos mágicos. A la hora de jugar este deck, los escudos mágicos tenemos semejante control sobre el daño, que se nos aplica a nosotros, que yo los escudos mágicos los utilizo sobre todo para Heimdall, ¿vale? ¿Por qué? Interrupción de héroe, cuando vaya a sufrir un personaje, bueno, cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta el escudo mágico, evita 3 de ese daño. Heimdall pega de 3 y se hace 2 de daño derivado. Entonces tú le evitas esos 2 con un escudo mágico y vas a estar pegando de 3 bastantes turnos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede además con Bruja Escarlata? Que he diseñado el deck de una manera que estés todo el rato manipulando tu propia mano. Con este deck no solo cuando lo probéis, no solo vais a manipular el deck del villano, sino también vuestra propia mano, ¿no? Y vais a tener prácticamente siempre las cartas que necesitáis. ¿Por qué? Bueno, obviamente, con matices, que luego en los comentarios a veces me ponéis, no, 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 porque solo tienes una copia de eso, es muy difícil que te encuentres. Bueno, a ver, con matices, vale, pero sí que vais a tener mucha capacidad de filtrado, mucha capacidad de robo. ¿Por qué? Por cartas como Meditación Espiritual, que robas 2 cartas, elige una carta de tu mano y descártala, entonces te estás filtrando, ¿vale? O sea, tenemos 5 cartas, robamos 2, descartamos una. Con Ágata, aunque esto solo es en Alter Ego, miramos 3 cartas, añadimos una de esas a nuestra mano, el resto al fondo del deck, ¿vale? Con Bruja Escarlata, en Alter Ego, robamos 2 cartas. Perdón, descartamos 2 cartas, robamos 2. Si tenemos a Mercurio, robamos 3. ¿Qué sucede? Que con el escudo mágico también podemos, si necesitamos utilizar a Mercurio, lo vamos a utilizar, pero descartamos el escudo mágico y Mercurio nos hace el daño derivado. Por si nos interesa, vale, si estamos muy forzados y tenemos que utilizarlo para cualquier cosa y no queremos que se nos vaya porque queremos utilizar la habilidad de Wanda, podríamos hacerlo, ¿vale? Al final pensé también en meter alguna carta de curación por el tema de curar a los aliados, pero es que tampoco tenemos, ¿cómo decirlo? Tampoco tenemos tantos aliados, también controlamos muy bien el daño que nos entra a nosotros, entonces me pareció como primero más original, porque el deck de curación y de controlar cuánto nos curamos y cuánto daño nos entra ya os lo traje un poco con Iron Man, con las tecnologías y las barreras de energía y tal. Y me pareció más original esto, ¿no? Que no nos curamos, pero que sí que evitamos el daño, ¿no? Con los escudos mágicos y con las diferentes cartas de protección. Entonces, vais a estar constantemente, pues robando como 9 cartas y descartando otras tantas, pero siempre vais a poder escoger qué manos quedáis, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, porque al final luego también Wanda se beneficia de una carta como es Maleficio, que tiene 4 copias, 4, que normalmente sabéis que solo hay un máximo de 3, y Maleficio es posiblemente uno de los eventos más versátiles de todo el juego, porque va a hacer o 2 daños, o quitar 2 de amenaza, o robar una carta, o colocar un estado, ¿no? Entonces, siempre vais a tener cosas interesantes que poder hacer con los maleficios, y si no, siempre podéis manipular lo que va a hacer el maleficio gracias a la tiara de Bruja Escarlata, que aumenta o reduce el icono de aumentos, entonces va a hacer una cosa u otra. Vale, bueno, la voy a leer porque igual hay gente, es que a veces hablo un poco para los más expertos y seguramente hay gente que a lo mejor está empezando con bruja y no conoce bien el héroe, ¿vale?
Entonces, maleficio, acción de héroe, descartas las 3 primeras cartas del mazo de encuentros, ya sabemos que Bruja juega mucho con el mazo de encuentros, y por cada carta descartada de este modo que tenga un número de iconos de aumento igual a, haces una cosa, ¿no? Entonces, si el aumento es 0, haces 2 daños a un enemigo, a cualquiera. Con 1 quitas 2 de amenaza, con 2 robas una carta, y con 3 pues colocas o más, 3 o más, colocas un contador de estado sobre un personaje. Entonces, ¿qué sucede? Que tú sacas 3, entonces pues yo que sé, haces 2 daños, robas una carta y quitas 2 de amenaza. O si hay alguna de esas variantes que no te interesa, lo que vas a hacer es manipularlo con la tiara o manipularlo con la propia habilidad de Bruja Escarlata, que lo que vas a hacer es, bueno, pues cuando se vayan a contar un número de iconos de aumento, interrupción, descartas esa carta porque a lo mejor no te interesa por el efecto que va a hacer con maleficio. Imaginaos que lo que os toca es que quite amenaza y tenéis el plan a 0, pues dice, nada, pues descarta esa y coge la siguiente, solo una vez por fase, ¿no? Entonces, recordad que esto también lo podéis hacer como defensa. En la fase del villano también podéis sacar, imaginaos que os saca un aumento de, no sé, de 5, ¿vale? Vamos a decir una exageración. Y no tenéis ninguna carta para deshaceros de eso, ¿vale? Pues utilizamos la interrupción de bruja y decimos, vale, esa no se cuenta, que se cuente la siguiente, ¿vale? Entonces, de algún modo, todo este deck viene por las habilidades de bruja, ¿no? Y por las cartas que ya estáis viendo. Al final es jugar a los aumentos, es jugar al daño, es jugar a, no, esa carta no me interesa, vas a sacar la siguiente, ¿sabéis? Es mucho jugar en ese sentido. Luego meto a Yocasta porque aquí Yocasta sí que tiene muchísimo más sentido que por ejemplo en el deck de visión, aunque bueno, Yocasta es Android y con visión no acaba de ir mal tampoco, vale, pero Yocasta nos dice que podemos jugar el evento vinculado a Yocasta como si estuviera en nuestra mano. Entonces, ya no solo es las cartas que robas con meditación espiritual, ya no solo es bueno, las que te filtras con meditación espiritual, las que te filtras con Ágata y las que te filtras con Wanda, ¿no? Sino que además vas a tener una carta más con Yocasta, porque al jugarla te vas a coger un evento que esté en tu pila de descartes y vincularlo. Un evento de defensa, tiene que ser. Fijaos, eventos de defensa, 3. Evento de defensa, 4. Evento de defensa, 3. Evento de defensa, 3. ¿Vale? O sea, tenemos un montón de eventos de defensa, o sea que siempre va a haber una carta interesante. Y una cosa que me ha salido en una de las partidas que ha sido brutal es, mira, es que me da igual, pago con esta y otras dos que tenía en mano, me bajo Yocasta y ahora dice que respuesta, después de que Yocasta entre en juego, coges un evento que va a ser el hechizo de escudo por coste 0, me lo voy a dejar aquí y el siguiente ataque que me haga es que ni me lo voy a comer. Entonces, no sé, tiene una sinergia bastante fuerte todo el deck, ¿vale? Con el tema de los eventos de defensa y luego, bueno, pues esas mejoras que cada vez que se activen con los eventos de defensa vamos a hacer una cosa, ¿no? Después de que juegues una carta con defensa inflige un daño a un enemigo atacante, después de que defiendas contra un ataque inflige un daño a un personaje atacante y después de que defiendas contra un ataque y no sufras daño, ojo, agota imperturbable, roba una carta. Entonces siempre vamos a estar jugando con eventos de defensa. Y luego además también recibimos +1 al tamaño de nuestra mano mientras tengamos adoptada la identidad de héroe por el hechicero supremo, que solo se puede jugar con místico. Al final los místicos tienen algunas de las cartas más rotas de todo el juego y se convierte, bueno, pues de verdad, el valor que le doy a este deck no es tanto la potencia que tiene, que obviamente es bastante potente, aunque no me atrevería a decir tampoco que pueda ser el mejor, ¿vale? Porque cada día tengo menos tiempo para testear, entonces pues poco puedo testear, gente, estos días. Es un poco a base de intuición, a base bueno, haber jugado ya algunas cartas y ver un poco por dónde pueden ir las cosas, por cómo os traigo estos decks. Pero lo que sí que es seguro es funcional, eso seguro, es un muy buen deck para bruja y además es muy divertido, ¿vale? Para mí eso es clave. Hoy por hoy, para mí es lo más clave. Cuando me monto un deck, tiene que ser divertido, tiene que apetecerme jugar. Y es divertidísimo jugar este deck. Porque es eso. Estás manipulando tu propia mano porque te estás filtrando con diferentes cartas. Estás manipulando el deck del villano porque vas a sacar el aumento que a ti te interese, va a hacer el daño que a ti te interese. Y luego además también estás manipulando tu propio deck, ¿no? De, bueno, pues descarto X cartas con meditación, con tal, y busco lo que sea. No sé, para mí es un deck muy divertido, yo os digo. Entonces, luego, estrategias, que es la estrategia a seguir con este deck, porque bueno, yo la partida os la voy a traer el viernes, pero a lo mejor vosotros ya lo podéis ir probando, ¿no? Lo que siempre hago es
un mulligan muy agresivo, ¿vale? Te puedes permitir el mulligan todo lo agresivo que tú quieras. Además, al ser protección, este deck, algo muy importante que tiene es que no sufre nada de intervención. Podéis ver que, bueno, Heimdall tiene 2 de intervención, Bruja tiene 2 de intervención, Yocasta tiene 2 de intervención, y luego los maleficios te quitan amenaza. Bueno, hay una serie de cartas que te van a ayudar mucho con la amenaza, ¿no? Entonces, a pesar de ser protección, no vais a sufrir con la intervención. Y luego, pues eso, la estrategia a seguir para este, para este deck. Muy sencillo, lo que solemos hacer siempre, ¿vale? Buscamos las mejoras, las tenemos por aquí. O sea, todo esto puede ser descarte de mulligan, ¿vale? Todos los eventos de descarte de mulligan, por muy buenos que sean. Descarte de mulligan, lo que queremos es sacar cuanto antes las mejoras a mesa, ¿vale? Los apoyos, esto también es mejora. Y ya estaría, ¿no? Todo estos son eventos, todo estos son eventos, esto es un apoyo, todo esto son eventos. Bueno, tenemos cartas para quitarnos cartas de encuentro, ¿vale? Lo que siempre os digo de los decks de control, que si tenéis cartas que os quiten cartas de encuentro en control, pues, o sea, es lo mejor, ¿no? Y tenemos una con alterar la realidad, que cuando se muestra una carta de encuentros del mazo de encuentros, anula todos los efectos y descártala. Luego descartas tantas cartas como el número de aumentos que hay en esa carta, pero bueno, que te quitas una carta de encuentros. Y la segunda, que suele haber 2 siempre, en este caso nos viene en forma de carta básica, que es siempre que esté Mercurio en mesa, podemos hacer interrupción de héroe. Cuando se muestra una carta de perfidia, anula los efectos de cuando se muestre esa carta, inflige 2 daños, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que siempre los decks de control tienen la capacidad de anular cartas de encuentro, y en este caso además es especialista en anular cartas ¿cómo es? De aumento. Joder, no me salía. Entonces, vale, yo creo que así ya tenemos todas las mejoras. Entonces, como veis, es un deck que planta un montón de mesa, ¿vale? Necesitas tiempo. Es un deck muy lento, ¿eh? Ojos, van a salir partidas muy largas, como siempre sucede con protección. Tampoco es una novedad, ¿vale? Ya sabéis que protección tiene, bueno, tarda muchísimo porque al final tienes que montar mesa y luego ponerte a hacer las cosas, ¿no? Primero es no recibir daño mientras bajas las cosas y luego ya veremos, ¿no? Es un poco siempre lo que sucede con protección. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que un poco tú siempre vas a dar prioridad a tratar de bajar cuanto antes todas estas cartas, te va a permitir robar más, te va a permitir robar, te va a permitir aumentar recursos, aumenta recursos, o bueno, robar es lo mismo, te va a permitir manipular mejor, y estas te van a permitir hacer daño, ¿no? Entonces, una vez que tienes todo esto en mesa, los aliados, que los puedes defender, los aliados con las, ¿cómo se llaman? Con las mejoras, el escudo mágico, que tenemos 3, pero digamos que a nivel de... Juraría que hay 3, a ver si me estoy equivocando. No, hay 3 seguro. A nivel de tratar de... Hola. Hasta aquí. Vale, a nivel de importancia, digamos, a la hora de jugar las mejoras, siempre van a ser menos importantes, ¿no? El escudo mágico, porque de algún modo lo que tiene es un evento momentáneo y luego se va, ¿vale? Lo que le tienes que dar prioridad a la hora de jugar este deck son esas cartas que van a estar el resto de la partida y que poco a poco te van a dar una ventaja, ¿no? Lo que siempre digo de trabajar en control como hormiguillas. Un poquillo, otro poquillo, otro poquillo, otro poquillo, y al final estás haciendo un montón de pocas cosas que acaban haciéndote que ganes la partida, ¿no? Por eso también son lentos los decks de protección y los decks de control, porque va muy poco a poco ganando ese terreno al villano, ¿no? Y luego, cuando tienes esto en mesa, pues, ¡joa! Es que pegar de 3 con Hendal, si lo necesitas, que tampoco tienes por qué, gente. ¿Por qué? Además, no os lo expliqué. ¿Por qué elegí a Hendal? Bueno, pues una vez más, por ese tema de hacer trampas, ¿no? Que es algo tan divertido de este deck que te miras las 3 primeras cartas del mazo de encuentro, descartas una y colocas las otras 2 en el orden que te dé la gana. Claro, como bruja tenemos los maleficios y tenemos todas esas cartas que juegan con los aumentos, Heimdall le viene genial, porque es colocarte las cartas. O sea, es casi jugar con las cartas marcadas. Y no sé, una burrada, gente, una burrada. Entonces eso, como se hace doble daño derivado, pues si en algún momento necesitas ser muy agresivo, por ejemplo, contra Duende Verde lo que me sucede es que baja mucho esbirro. Entonces, bueno, pues no está de más tener a un tipo como Hendal que pegue de 3, que intervenga de 2 también, porque bueno,
Como sabéis, yo juego prácticamente el 100% del tiempo ahora mismo, desde que tengo el canal, en solo. Entonces me gusta hacer decks versátiles, ¿vale? Y a lo mejor Heimdall, pues para algún escenario no es todo lo necesario que, no sé, no es lo más necesario del mundo, pues porque a lo mejor no tienes esa urgencia por pegar de 3 o lo que sea, o en otros habrá que no hay que intervenir de 2 tampoco, ¿vale? No necesitas eso, pero a mí me gusta hacer decks que un poco valgan para todo, que tengan esa navaja suiza, ¿no? Que te permite ir a una cosa o que te permite ir a otra dependiendo del escenario que te toque, ¿no? Que sea un deck que no haya que retocar en función del escenario, sino que funcione en cualquier situación. Entonces, nada, pues teniendo un poco claras las prioridades de a la hora de hacerte mulligan, qué te tienes que buscar, qué tienes que descartar, qué tienes que no descartar, porque esto tienes que bajártelo o intentar bajártelo en el primer ciclo de baraja. Luego, los aliados también, bastante importantes, los puedes tratar de mantener en mesa con los escudos mágicos y luego nada, evento, 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 evento y a robar como un loco y a como una loca y a hacer daño como un loco, como una loca, gente. ¿Sabéis? Con los maleficios, con, con la descomposición molecular, meditación espiritual, al final estás robando un montón de cartas, haciendo un montón de daño, quitando un montón de amenaza y, y es muy, muy sencillo de jugar este deck. También todo el diseño viene a consecuencia de una cosa, ¿no? Y es que Bruja Escarlata no se puede enderezar. Entonces, claro, si tú tienes ¿cómo decirlo? Un héroe que tiene poca vida y que no se puede enderezar, le viene muy bien, ¿vale? Sobre todo queriendo jugar en control, ¿no? Controlar el mazo de encuentros, controlar diferentes situaciones, o sea, es como un control. A mí lo que me pide Bruja es ir a control, pero claro, como tiene poca defensa, porque tampoco tiene una gran defensa y no se prepara, digo, vale, pues no te preparas, no tienes mucha defensa, no tienes mucha vida, ¿qué hacemos? Vale, pues controlar esos aumentos y controlar el daño. Entonces así, ya os digo, es muy difícil hacerle daño a este deck. Daño de verdad, real, de vida, digo, no daño en cualquier circunstancia del juego. Entonces, pues nada, la verdad, es un deck muy divertido, espero que lo probéis, espero que me pongáis en los comentarios qué os parece, si os gusta, si no, si que le añadiríais, que le quitaríais. Y nada, el viernes os traigo la partida, ya os digo, seguramente sea Duende Verde normal 2. No sé si a lo mejor atreverme con experto 2, creo que de la otra vez traje a Duende Verde, la última vez que la traje creo que fue en experto normal, ¿no? Con Black Panther. Y la verdad, me da un poco de rabia el tema de los villanos, porque siempre os estoy trayendo el Duende Verde cuando estamos testeando, porque es que me parece el mejor deck para testear. Entonces no sé si a lo mejor al final decantarme por Rino en experto 2, a lo mejor, ¿eh? Por traer al pobre Rino, que Rino fue el primer villano que vino al canal y desde entonces no lo he vuelto a sacar. Como sabéis, solo hay 7 villanos que me parecen interesantes para testear decks. Ya os lo puse am, en el de testeo, en el vídeo de testeo os digo cuáles son, que no son tantos, ¿no? Fauces negras, Duende Verde, Rino y no sé qué más había por ahí. Cloud también andaba por ahí, entonces, pues no sé, a Cloud lo traje hace poco con Valkyria, a Duende Verde lo traje hace poco con Black Panther, am, a Fauces negras lo traje hace poco con Visión, entonces, pues no sé. También creo que se comprueba mejor el deck con un escenario como Duende Verde que como con Rino. Pero bueno, no lo sé, estoy ahí. O Rino o Duende Verde. Y no sé si lo tengo lo suficientemente testado como para ponerle experto 2 al Duende Verde. Pero bueno, puede ser que nos la juguemos y si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos. Pero bueno, hasta aquí un poco el deck, hasta aquí un poco la revisión de la heroína, hasta aquí un poco el vídeo. Decidme eso en los comentarios qué os parece, de estrategias y también podríais jugar de otra manera, si veis a Bruja Escarlata en otro sentido, con otro arquetipo, con otras cosillas, ¿vale? Y nada, un poco el vídeo está aquí. Recordad que el miércoles viene la partida de Ronan, que ya os digo, a ver si doy grabado algo donde ganarla. Que ya os explicaré en ese vídeo todo lo que me sucedió con Nebula, todo lo que me sucedió con Ronan, que es bastante gracioso, y os lo explico el miércoles. Y el viernes traigo la partida con esta heroína, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.